En la 92.3, la 3 triple Z, en Graffiti Pintando la Noche en Colores. Y hoy estamos con Maru Heredia y hoy tenemos el privilegio, que no es la primera vez, o la primera vez, que tenemos a un grande en la medicina. ¿Y quién es este grande? Es el doctor Sebastián La Rosa, que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, además ya es bastante popular en las redes con las excelentes charlas, ¿no es cierto?, que da y lo que nos enseña. El doctor La Rosa es médico y profesor en medicina de la Universidad de El Salvador desde los 23 años. Pero bueno, vamos a darle acá la bienvenida al doctor La Rosa, que también nos va a explicar un poquito cómo es el tema de la medicina alternativa, por qué comenzó a buscar no solamente la medicina convencional, sino otro tipo de terapias. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Mario, ¿cómo estás? Mira, efectivamente, yo creo que lo que sucede hoy es que todos hacemos una búsqueda con la democratización de la información, todos hacemos nuestra propia búsqueda para mejorar nuestro estado de salud y muchos de nosotros, ya siendo médicos, nos vamos dando cuenta de ciertas dificultades que existen en las metodologías más clásicas de medicina, desde la medicina alopática con sus contras, con su incapacidad para individualizar a una persona, hasta incluso, te diría, las medicinas alternativas, que también tienen sus contras, porque muchas veces no tienen algo que sea abordable o probable de manera grupal, entonces es más difícil afianzarlo en los sistemas tradicionales de medicina y tomarlas como una herramienta más para poder ser utilizada siempre. Entonces, lo que yo trato de hacer es un poco combinar lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la evidencia científica y lo mejor que tiene de positivo toda la medicina alternativa, que es la capacidad de individualizarte a vos y a partir de esa individualización dar recomendaciones Hola. mejores. Sí, con Maru Heredia, que acá va a ingresar con la primera pregunta, te vamos a hacer una especie de bombardeo, te vamos a tener, pero unos cuantos minutos dándote con todo, a ver cómo respondes. Bienvenido. Un gusto tenerte acá con nosotros esta noche en Graffiti y sobre todo hoy te vamos a preguntar sobre la testosterona, esta hormona. Eh, Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema hormonal equilibrado? Bueno, en primera instancia lo que nosotros tenemos que entender, y esto vale para todos, es que muchas veces cuando nosotros no tenemos o los niveles de energía o los niveles de peso o el manejo en general del peso, de la masa muscular, de la masa grasa en nuestro cuerpo, en equilibrio, muchas veces no nos damos cuenta de que esto se debe a alteraciones metabólicas. Si uno escucha la palabra metabolismo y no sabe muy bien qué implica en su organismo cuando por ahí no está en el área médica, y en lo que nos damos cuenta a medida que empezamos a estudiar más sobre estos temas, es que nuestro metabolismo, el hecho de que por ahí una mujer tenga sobrepeso, pero su hijo de 18 años se puede comer 3 pizzas y no engorda un gramo, ese tipo de desbalances que vamos viendo que no tienen que ver con, por ejemplo, el consumo calórico o con los niveles de energía en sí mismos, dependen del metabolismo. Y el metabolismo vamos aprendiendo que depende en gran medida de nuestras hormonas. Entonces, mantener a nuestras hormonas en equilibrio, por un lado, es beneficioso para mantener un metabolismo en equilibrio en donde yo tengo un consumo de energía acorde, no genero reservas de grasa además, tengo buenos niveles de energía, mantengo buenos niveles de masa muscular, etc. Y además, la testosterona tiene una doble importancia, sinceramente, porque también juega un montón de roles tanto en el hombre como en la mujer, porque la testosterona la asociamos más a la masculinidad, a las cosas más yang, si querés, entre el yin y el yang, pero realmente influye en un montón de sectores. Uno de ellos más importante y el que hoy se está dando, te diría, más lugar a los estudios de testosterona por este lado, que es la longevidad. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales sobre todo, y principalmente la testosterona, te ayudan a mantenerte la masa muscular a lo largo de los años que vas envejeciendo, te ayudan a darte mayor nivel de energía. Tanto hormonas sexuales femeninas como masculinas mantienen una buena densidad ósea para que yo no me fracture cuando tengo 80 años la cadera. Entonces, dan muchos beneficios que tienen que ver con empezar a trabajar desde ahora, no esperar a ser anciano, para tener un sistema hormonal en equilibrio. Yo llegué tarde, estoy ahí ya pasando a la etapa esa, ¿no? Ahí en in between, diríamos acá, ¿no? Pero, ¿cómo se testea la testosterona, ¿no? Mirá qué lindo que queda, testea la testosterona, parece un trabalengua. ¿Y a partir de qué edad y cada cuánto es aconsejable? Mira, vos sabés que hoy en día la palabra pandemia tiene una muy mala connotación en este momento, pero pensalo si querés como una epidemia de baja testosterona en la población. ¿Por qué? Porque esto primero justifica que la testemos, por un lado. Segundo, hay muchos tipos de testosterona y cada una cumple un rol diferente, pero lo primero que vos tenés que entender es que a medida que pasa el tiempo y que nuestro estilo de vida se vuelve más, si querés,
alejado de lo que históricamente en el Paleolítico fue nuestra vida y con la que nos desarrollamos durante cientos de miles de años, nuestros valores de hormonas sexuales se mantienen cada vez más bajos y nos vamos encontrando con que nuestros abuelos mantenían a nuestra misma edad valores de testosterona mucho más elevados que nosotros, y esto también lo vemos en las personas que hoy siguen un estilo de vida más paleo, si querés, que es como hacer más ejercicio físico, tener una alimentación especial, etcétera, que no necesariamente es una manera ideal de hacerlo, pero es una manera más cercana a lo que hacían nuestros ancestros. En general, esta gente mantiene niveles más elevados de testosterona. ¿Cómo se mide? Bueno, hay muchas maneras de medirla. La manera más común, si querés, son análisis de sangre, donde nosotros vemos que hay tres tipos de testosterona principales: la testosterona total, la testosterona que se llama biodisponible y la testosterona libre, que es la que realmente actúa como testosterona. Entonces, el factor clave que uno tiene que entender aquí es la diferencia entre los valores normales, que nosotros consideramos como valores de referencia, esos valores que cuando vos te haces un análisis de sangre, ves que al lado dice entre tanto valor y tanto valor como normal, y los valores óptimos para nuestro cuerpo. Y nos vamos empezando a dar cuenta de que no son iguales los valores que tiene la población más común que consideramos sana con los valores ideales para el ser humano. Y lo que empieza a suceder en testosterona y en muchos otros nutrientes, y hormonas también, es que empezamos a encontrar unos valores cada vez más bajos adentro de lo normal, pero que nos llevan a problemas de salud a largo plazo. Entonces nos encontramos con que el hipogonadismo, que es una enfermedad en la cual tenemos bajos valores de testosterona, la consideramos enfermedad, pero mucha gente tiene bajos valores dentro de lo normal de testosterona y se encuentra con falta de energía, con poca libido, con una dificultad para aumentar de masa muscular a pesar de que va al gimnasio a levantar pesas, un montón de síntomas que no sabe que están vinculados a bajos valores de testosterona. Entonces podemos medirla, podemos medir estas tres. Sinceramente la más importante es la que más actúa, que es la testosterona libre, y que en general, para que te des una idea, tiene que ser un aproximadamente 2% de la testosterona total. Solemos pensar en buenos valores de testosterona entre unos 500 y 1000 nanogramos, que son bastante más elevados que los valores mínimos que nos piden los laboratorios para considerarnos sanos. Pero bueno, estos son los tres tipos. En la mujer, si sos mujer y estás escuchando esto, en la mujer la más importante es la testosterona biodisponible, y nos encontramos con que la enorme mayoría de las personas, específicamente las mujeres, tienen bajos valores después de la menopausia de esta testosterona. ¿Por qué es importante? Porque eso le hace a la mujer, tanto como al hombre también, perder masa muscular más rápidamente, tener menos niveles de energía, bajo nivel de deseo sexual, dificultades después para tener relaciones sexuales sin molestias y muchos otros tipos de desequilibrios que tienen mucho que ver con tener una expectativa de vida larga y con buena calidad de vida en esos años que estamos vivos también. Te hago una preguntita con respecto a esto. Yo voy al médico, ¿no es cierto? Lo voy a ver y me dice, ¿cómo estás? Bien, todo bien, vengo para hacerme un chequeo. ¿Es algo normal? ¿Me va a pedir en el examen ese de rutina testosterona? Porque vos estás diciendo que hay mucha gente, obviamente, en la población, y más cuando uno se va haciendo más grande, mayor. Ahora, ¿es un estudio normal que lo piden? Porque no, a mí no sé, no me suena que en general se pida, ¿no? Y me parece que es algo muy importante, ¿no? Bien, acá hay un problema muy importante que tiene que ver con los costos de hacer determinadas prácticas. Entonces, existen diferentes países donde afortunadamente los tests son muy baratos o donde los cubre tu seguro médico y es más común empezar a medirlo. Yo creo que también con la democratización de la información y con todo este esparcimiento de la información sobre las hormonas sexuales, sobre una buena vejez y una buena longevidad, sobre cómo mantener una buena calidad de vida a lo largo del tiempo, la gente empieza a darse cuenta de esto, incluyo a los médicos también, con lo cual se empiezan a avivar de que tienen que empezar a pedir más cosas. Sinceramente, yo siempre trato de recordar a la gente que hacer una buena prevención en general cuesta unos cientos de veces menos que hacer un buen tratamiento, aparte de la mejoría de calidad de vida que te va a dar, por supuesto. Yo creo que no es súper común y creo que hoy en día requeriría en la gran mayoría de las personas referir síntomas de baja testosterona para poder medirse los valores. Afortunadamente, en muchas industrias, la gente siempre le ve el negocio a esto, pero nos podemos beneficiar, muchas industrias empiezan a darse cuenta y empiezan a ofrecer testeos
de testosterona salteando el paso del médico. Esto tiene su pro y su contra. Tiene la contra de alguien que no sabe cómo interpretarlo, tiene esos peligros por este lado, y tiene el pro de que es más fácil acceder a hacerme un valor de testosterona si quiero saber dónde estoy parado, si tengo síntomas de baja testosterona. Y mi recomendación para la población general es siempre que accedan a algún tipo de o quiz o lista de síntomas que me permita ver si yo tengo bajos o altos niveles de testosterona, y en base a eso, si yo tengo sospechas, medirla, por supuesto. Sebastián, volvemos a preguntar, ¿no? A ver si podemos especificar y que quede claro, ¿cuáles serían los síntomas de la deficiencia de testosterona? Bien, hay muchísimos, porque hay muchas áreas donde la testosterona actúa, pero en general nos encontramos con personas de baja libido, bajo deseo sexual en general, que muchas veces, si tienen buen deseo sexual, tienen una dificultad para o mantener la erección durante el sexo si son hombres, o tener una buena lubricación si son mujeres. Y por otro lado, también muchas veces tienen una dificultad, un largo periodo de tiempo que tardan para poder llegar al orgasmo por la falta de estímulo que tienen a nivel sensorial en los genitales. Eso es desde el punto de vista más genital, si querés. Por otro lado, tenés una dificultad para aumentar de masa muscular. No te olvides que muchos de los anabólicos que se usan en competencia o que usa la gente que es más, te diría, que se preocupa de más por su estética y quiere mantener su buen cuerpo y su buena masa muscular con drogas, en general lo hace con anabólicos que son análogos de la testosterona. Esto quiere decir que cumplen funciones muy parecidas a la testosterona. Fíjate cuán importante es mantener buenos valores de testosterona si me interesa una buena estética, más allá de que tenga muchos beneficios extra, porque me van a ayudar, primero, a tener menos porcentaje de grasa corporal, porque aceleran mi metabolismo, y porque me ayudan a desarrollar más músculos por otro lado. Además, la testosterona te hace, a nivel cerebral, tener en general, mayor nivel de vitalidad, mayor nivel de capacidad de enfoque, de no marearme cuando estoy leyendo algo, por ejemplo. Y además tiene un factor muy importante que tiene que ver con la autoestima. Y esto vale tanto para el hombre como para la mujer. Yo creo que uno de los factores más importantes de lo que tiene que ver con la autoestima es cómo cambia nuestra conducta en muchas áreas. Cuando yo estoy preocupado por mi salud y quiero estar mejor en general, una buena autoestima me hace mucho más proclive a cuidarme más y a tener más éxito en los cambios que quiero hacer, porque considero que lo valgo y considero que el esfuerzo vale la pena. Entonces, fíjate cómo tenés síntomas de baja testosterona ligados con los niveles de energía, ligados con el peso corporal y con la masa muscular, ligados con la sexualidad y también ligados con nuestra capacidad cognitiva, donde vemos que bajos niveles de testosterona a largo plazo me hacen perder más capacidad cognitiva a medida que envejezco. Eso significa más dificultad para concentrarme, más dificultad para acordarme las cosas, entro a una habitación y no me acuerdo por qué entré. Y además, una de las cosas que más me llama la atención de la testosterona, si bien no es un síntoma, es cómo hay un estudio muy famoso de California que se hizo con personas en sus 50 y duró 20 años, con lo cual terminan los 70 de estos personajes, en miles de personas, y se encuentran con que las personas con el percentilo menor de testosterona, esto quiere decir el tercio con menos nivel de testosterona, comparativamente con el resto del grupo, tuvo 33% más mortalidad, sin importar la causa. Estamos hablando de cualquier enfermedad posible. Entonces, bajos valores de testosterona aumentan tu mortalidad, no porque te vaya a llevar directamente a morirte, para nada, no quiero que se dé esa idea equivocada, sino porque la testosterona y las hormonas sexuales mantienen la renovación de los tejidos a medida que envejecemos. Entonces renuevan tejidos que se vuelven más, tardan más en envejecer, si quieres entenderlo de esta manera. Por esa razón encontramos que es clave para un aumento de la expectativa de vida. Y además, cabe destacar que muchas de las zonas azules, las zonas más longevas del planeta, son muy activas sexualmente. Y esto obviamente requiere buenos valores de testosterona a lo largo de toda la vida, porque a los 80, para mantenerme activo sexualmente, necesito un buen valor de testosterona. ¿Cómo se hace para mantener o aumentar el nivel de testosterona? Bien, hay un montón de maneras de hacerlo. Hay maneras, si querés, farmacológicas, de las cuales yo no soy tan amigo. Hoy tenemos algunos tipos de soluciones que dentro del mundo farmacológico son lo menos malo, que se llaman terapias de reemplazo hormonal y sobre todo las terapias de hormonas bioidénticas, que son las hormonas que uno se pone a sí mismo, que son exactamente iguales a la hormona propia del ser humano,
nunca van a ser mi consejo, o por lo menos nunca van a ser mi consejo inicial, sobre todo porque cuando yo consumo hormonas de manera extrínseca, de manera que recibo de afuera hormonas, mi producción de hormonas disminuye. Entonces, siempre que yo esté consumiendo una sustancia de afuera, mi propia producción se va a ver dificultada. Después tenemos técnicas o cosas más naturales que tienen que ver con bajar los niveles de estrés, con bajar el nivel de cortisol, mejorar mi calidad de sueño sobre todo. La calidad de sueño es esencial, es súper importante para lo que es la calidad de testosterona luego. Obviamente con la actividad sexual, con los ejercicios de fuerza, hay mucha evidencia de que los protocolos de fuerza, que son los protocolos en donde trabajamos con alto peso, por ejemplo, de gimnasio y bajas repeticiones, aumentan mucho los niveles de testosterona. Y por otro lado, tenemos otras técnicas más, si querés llamarle de biohacking o de modificaciones más nuevas, como pasa con el ayuno intermitente, que a partir de las 12 horas ya empieza a producir, en realidad un poquito antes, depende de tu cuerpo y de tu metabolismo, empieza a aumentar los valores de testosterona y empieza a acelerar la velocidad de tu metabolismo. Entonces, es una de las cosas que vos podés aplicar a tu vida cotidiana, el ayuno intermitente, y unas 16 horas de ayuno y 8 horas de comida, que implican hacer 3 comidas. Por ejemplo, podés hacer almuerzo, merienda y cena y en una franja de 8 horas. Eso ya logra generar un aumento de la testosterona. Y por otro lado, tenemos las herramientas que tienen que ver con los suplementos, que son la opción más fácil, si querés, dentro del mundo natural, porque no exigen fuerza de voluntad de nuestra parte, y que tienen que ver en realidad mucho con las sustancias que tenemos en déficit en nuestro cuerpo. Entonces, muchas de las cosas que tienen que ver con los déficits más comunes también han demostrado generar un aumento muy marcado en la testosterona, sobre todo cuando yo ya vengo con bajos valores de testosterona. El primero, sin ningún lugar a dudas, es el magnesio, que me ayuda a lograr un nivel de relajación y me ayuda a lograr si querés, un nivel de menor cortisol en sangre, que es el antagonista de la testosterona. Yo no puedo tener buenas hormonas sexuales y estar estresado a la vez. Entonces, uno de los grandes factores de la reducción de la testosterona moderna hoy en día son los niveles de estrés crónico. El magnesio, al modificar esto, me ayuda a aumentar los niveles de testosterona. Esto sucede también con la vitamina D, que es la vitamina que más frecuentemente tenemos en déficit a nivel mundial. Mucha gente tiene déficit, de hecho es uno de los valores que han demostrado esto que yo te contaba antes, ¿no? La diferencia entre el valor normal de laboratorio y el valor óptimo para mi salud. Una de las grandes evidencias de esto es lo que sucede con los déficits de vitamina D y el coronavirus, donde vemos que los niveles de mortalidad son mayores si vos tenés déficit, donde vemos que el virus se replica menos si vos tenés buenos valores de vitamina D. Y además, aparentemente los testículos y los ovarios tienen receptores para la vitamina D. Y esto hace que si yo tengo buenos valores de vitamina D y buena activación de esta zona, tengo una producción de testosterona 30% mayor. Esto significa que si yo tengo un déficit de testosterona y tengo un déficit de vitamina D y suplemento la vitamina D y llego a buenos valores, ya automáticamente tengo 30% más testosterona. Fíjate cuán fácil realmente es, si nosotros juntamos todo este conocimiento, empezar a entender cómo lograr una modificación de testosterona que ni siquiera, si bien es una recomendación, ni siquiera requiere ir al gimnasio o dormir o tener más sexo, que siempre estaría muy bien. Y por otro lado tenemos otros elementos como el zinc, que son oligoelementos, minerales que tenemos en general en bajo consumo en nuestro organismo y que son bastante importantes para la testosterona, porque vemos mucho que el franco déficit de zinc disminuye los valores. Entonces, mantener buenos valores de testosterona es clave y va a necesitar un buen valor de zinc. Pero si querés tener en cuenta cuáles son los dos suplementos que a mi modo de ver son los más importantes para generar buenos valores de testosterona, son sin ningún lugar a duda la DEA, que es la dehidroepiandrosterona. Y esto sucede porque es una de ellas, ahora te voy a nombrar la segunda, pero la DEA es un precursor de hormonas. Y esto lo empezamos a ver, sobre todo en la vejez, que empieza a caer los valores de DEA porque la gente no consume grasas saludables. La DEA, para que nunca la escuchó, es una prehormona, es una sustancia que tu cuerpo va a agarrar el colesterol que vos consumís en un alimento normal, no importa si es el que vos llamás bueno o el que vos llamás malo, y a nivel del hígado lo va a empezar a transformar en hormonas sexuales. Luego van a continuar esa transformación de hormonas sexuales en nuestros testículos, en nuestros ovarios, pero va a iniciar en hígado con este colesterol. Y buenos valores de DEA son la materia prima que mi cuerpo después puede transformar en hormonas sexuales. Entonces, si yo no tengo buenos valores de hormonas sexuales
y tengo bajos valores de este DEA, siempre puedo suplementarme con el DEA para mantener buenos valores no solamente de testosterona, sino de estrógenos y progesterona también, con lo cual, si sos mujer, tiene un beneficio doble la DEA. Y lo más interesante de esto es que la DEA ha demostrado muchas veces, en muchos estudios diferentes, mejorar un montón de los síntomas que nosotros ligamos al envejecimiento, que ligamos a la menopausia, que ligamos a la pérdida de masa muscular, a muchas cosas que en realidad están ligadas a las hormonas sexuales. Y por otro lado, te nombraba que decía que había dos suplementos que son los más importantes a mi modo de ver. El segundo es la creatina. La creatina, que todos le hemos escuchado como suplemento para aumentar de masa muscular en la persona joven que va al gimnasio, en realidad tiene otro mundo más desconocido, que es toda la evidencia maravillosa, completamente maravillosa, te diría, de suplementación en gente de 50 años para arriba para mantener masa muscular, para mantener la capacidad cognitiva y para mantener los valores de testosterona elevados. ¿Por qué? Porque me brinda mayor nivel de energía. Y mucha gente al hacer cambios alimenticios no sabe que está atentando contra los valores de creatina que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y la creatina es un gran dador de fósforo y de energía. Va a permitirme producir mayor cantidad de ATP en los músculos. Entonces me va a dar más capacidad de recuperación a nivel de ejercicio, mayor capacidad de desarrollo muscular, pero también representa energía para otros órganos que no son necesariamente músculo, como pasa con el cerebro, y por eso logra estos beneficios que vemos en estudios sobre la capacidad cognitiva en ancianos y sobre todo con mantener la masa muscular a partir de los 50 años en adelante. Entonces, uno de los grandes suplementos que ha mostrado muchos beneficios a largo plazo, a lo largo de toda una vida, y que tienen mala fama. Yo, de hecho, como médico siempre pensé, originalmente porque es lo que aprendí en la facultad, que traía consecuencias negativas renales la creatina. Y sin embargo ha demostrado que en las dosis normales a largo plazo no genera estas consecuencias. Fíjate vos cuán simple es lograr una mejoría entre todos estos suplementos que tranquilamente puede duplicar tus valores de testosterona simplemente por tomar los suplementos y por hacer alguna otra cosa como puede ser el ayuno intermitente o como pueden ser ejercicios de fuerza. Tengo una pregunta. Acá en el supermercado hay una parte de vitamina D, o sea, uno la compra en el supermercado. Escuché en una de tus charlas que la vitamina D, digamos, si yo consumo vitamina D pero no tomo sol, no se activa. ¿Es así? O si yo tengo vitamina D y no tomo sol, no se activa. Ahora, ¿qué pasa si yo compro pastillas de vitamina D? ¿También tengo que ir a tomar sol? Si no es medio al pepe, digamos, que las tome. Bien, hay varios estudios con respecto a esto y la información. La gente parece muy confundida con respecto a esto porque a lo largo del tiempo hemos asociado mucho la vitamina D al sol. Pero respondiéndote antes a lo de la creatina, sí, es la creatina que vos conseguís para el gimnasio con esos frascos enormes, pero realmente es el mismo producto, se llama creatina monohidrato. Obviamente yo siempre insisto en conseguir una buena calidad de producto. Verás seguramente en mis videos de YouTube que yo no nombro ningún producto. Esto obviamente atenta contra mi economía, pero mantiene una objetividad como para poder recomendar cosas y que la persona sepa que está escuchando algo en donde nadie gana nada por recomendarlo. La creatina definitivamente es una de las recomendaciones que yo haría y que hace un tiempo no hubiera hecho porque no sabía todo esto. Y con respecto a la vitamina D, te diría que lo que sucede con la vitamina D es que vos tenés varios pasos de vitamina D. Y los más comunes son la vitamina D2 y la D3. Y lo más importante que uno tiene que entender es que hay varios pasos sucesivos posteriores a la D3, que en algún momento se llamaron D4, hoy no se llaman más así, se llaman 1,25-hidroxicolecalciferol, pero el punto que vos tenés que entender es que en realidad la activación que sucede en piel a través de la vitamina D sucede cuando estamos expuestos al sol, pero luego hay un proceso de activación en hígado y en riñones. Y si por alguna razón estos dos procesos no funcionan correctamente, mis valores de vitamina D igual van a ser bajos. La prueba de esto clara son todos los pacientes que yo atiendo en Centroamérica que están expuestos a un sol salvaje 12 horas por día y que de todas maneras mantienen bajos valores de vitamina D. ¿Por qué? Porque para tener un buen valor de vitamina D, yo primero tengo que tener la materia prima con la que mi cuerpo va a construir esta vitamina D. Y en general esta materia prima, si vos te fijás, el esqueleto de la vitamina D es muy parecido al del omega 3 y al del colesterol, el esqueleto químico. Pero además de todo esto, la vitamina D tiene sus fuentes
que están en alimentos, como los hongos o como el pescado. Y si yo no los consumo, después me va a costar mucho poder producir un buen valor de vitamina D y activarlo en mi organismo. Entonces, mi recomendación para esto es siempre, chequeemos la alimentación y qué sucede con la alimentación, porque los países con menos déficit de vitamina D hoy no son los países más soleados, son Noruega y Japón, que tienen en común un mayor nivel de consumo de pescado per cápita. Entonces, fíjate cómo la materia prima alimenticia es clave y obviamente yo puedo tomar un suplemento de vitamina D3. De hecho, al ser, si querés, la vitamina más frecuentemente en déficit, hasta te diría que es recomendable hacerlo siempre y cuando uno testee y vea que hay valores en déficit. Pero hay mucha fama también para el otro lado, para la toxicidad de vitamina D. Fíjate que en muchos países, en Australia puede ser que sea venta libre, pero en muchos países como Argentina, la vitamina D no es de venta libre, la vende el farmacéutico con receta. Esto sucede por un teórico peligro de exceso de vitamina D, que es real, pero que necesitamos dosis absolutamente salvajes para llegar a esos valores. Bueno, te hago una preguntita más. Vos hablaste de la alimentación justamente y de las grasas saludables. ¿Cuáles serían las grasas saludables? Bien, para que la gente entienda el concepto de grasas, nosotros tenemos tres tipos de grasa más importantes: las grasas saturadas, y dentro de las grasas no saturadas tenemos las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. En general, cuando hablamos de grasas saludables, hablamos de algunos tipos de grasa que suelen aumentar el colesterol bueno, el HDL, por eso le llamamos saludables, y que suelen estar del lado de las insaturadas, como pasa con el aceite de oliva, como pasa con la palta, como pasa con los frutos secos, etc. Pero se han sumado a esas grasas saludables grasas que normalmente pensábamos que no eran tan saludables, como las grasas saturadas de cadena corta o de cadena mediana, que tiene, por ejemplo, el aceite de coco, que tuvo esta polémica hace un tiempo con respecto a sus peligros cardiovasculares, que luego se demostró que no eran así. Y si bien las grasas saturadas pueden ser muy insalubres, lo son cuando son largas. Entonces nosotros tenemos dentro de las saturadas tres tipos: cadena mediana, cadena corta y cadena larga. Las de cadena mediana son muy beneficiosas para el cerebro y para los niveles de energía, sobre todo. Lo habrán visto en la gente que hace una dieta que se llama cetogenia, y lo habrán visto en un refinado del aceite de coco, pero refinado en el buen sentido, que se llama MCT, justamente porque son medium chain, porque son de cadena mediana, esos triglicéridos. Y luego tenemos la cadena corta, que es mucho más saludable, pero que no la ves en alimentos porque cae mal. Al sistema digestivo le cuesta mucho manejar esas cadenas de manera normal sin generar sensaciones de náuseas. Por eso no las encontramos en tantos alimentos o no las encontramos como suplemento. Pero si hablamos de grasas saludables, hablamos de grasas que me aumentan el colesterol HDL y me bajan en general los triglicéridos. Y suelen ser grasas como el aceite de coco, el aceite de oliva en prensión en frío, la palta o aguacate, los frutos secos, etcétera, ese tipo de cosas. Te voy a hacer una pregunta. Yo escuché que vos hablabas también del óxido nítrico, ¿no es cierto? Y quería que nos expliques un poquito esto y hacerte algunas preguntas también, si de paso, por lo que un poco hilvano, si sirve también para la hipertensión arterial, por ejemplo, es una de las preguntas. Bien, a ver, el óxido nítrico tiene muchos beneficios, sinceramente, porque lo que hace es aumentar la cantidad de oxígeno disponible en un tejido determinado, porque para el que nunca lo escuchó, probablemente está pensando en el óxido nitroso, que es el que tienen los autos cuando apretan el turbo en las películas de acción. Bueno, el óxido nítrico lo que hace es algo, si querés, parecido en tu cuerpo: vasodilata. El óxido nítrico vasodilata es muy común que lo veas como suplemento de gimnasio en esas personas que tienen los brazos extremadamente venosos. Probablemente consuman óxido nítrico, y esa vasodilatación permite que llegue más oxígeno a un tejido, que ese tejido se recupere más rápido. Y con respecto a tu pregunta de la presión arterial, yo te diría que si bien sí lo puedes usar para la presión arterial, mi recomendación real con respecto a la presión arterial siempre va a ser bajar la inflamación. En esto es importante que alguien lo piense como dinámica de fluidos, como esta física que se estudia en secundaria que tiene que ver con los fluidos. Cuando yo tengo un tubo que va a llevarme sangre o agua o lo que fuere, en este caso puede ser una manguera o una arteria, y yo lo presiono desde afuera, comprimo ese tubo lo que va a hacer para mantener el flujo constante, o sea, la cantidad de sangre constante, va a ser aumentar la presión.
Entonces yo puedo tomar sustancias que sean vasodilatadoras, medicamentos antihipertensivos, óxido nítrico y un montón de otros suplementos incluso naturales que me permiten vasodilatar. Pero sinceramente lo que más resultado veo que da con respecto a esto es bajar los niveles de inflamación que comprimen a las arterias desde afuera. Esto muchas veces contribuye, primero, a que si yo tomo una medicación para la presión arterial, necesite menos medicación. Contribuye a que yo me sienta en general mejor y me sienta mejor de estado de ánimo, porque bajos niveles de inflamación a nivel cerebral mejoran mi estado de ánimo, pero también son el equivalente, si querés, a quitar una piedra que haya encima de la manguera que yo estoy usando para regar mi jardín. Entonces eso va a permitirle a una arteria, a una manguera, lo que fuere, mantener un diámetro mayor y por ende mantener una menor presión del líquido que está circulando por adentro, en este caso presión arterial. Con lo cual, una dieta antiinflamatoria es uno de los primeros consejos que yo seguiría si yo tengo, si yo tengo hipertensión arterial. Una cosa más para darle una buena noticia a los que están escuchando, ¿no es cierto?, este programa, es hay algo que es muy bueno para el óxido nítrico, que es el chocolate, ¿no? Pero también hay que dar la mala noticia, no es el chocolate, cualquier chocolate, pues salen todos ahora a comprarse chocolate amargo, absolutamente. ¿Cómo es el tema del chocolate? ¿Qué chocolate? Mira, en general, acá se mezclan dos cosas. Se mezcla, por un lado, el beneficio de la testosterona y del óxido nítrico que tiene el cacao, con el beneficio que va a tener un bajo índice glucémico. Para el que nunca escuchó el concepto, el índice glucémico básicamente es, yo me como una comida, cuán rápidamente esa comida me libera azúcares en mi cuerpo y cuánto me varía el azúcar en sangre después de haberla comido. Entonces, ¿por qué digo que no es cualquier chocolate? Porque los chocolates de mayor porcentaje de cacao son los que tienen menor índice glucémico, o sea, son más saludables y además son los que más efecto tienen en el óxido nítrico. ¿Por qué? Porque los niveles de cacao mayores son los que me van a estimular el óxido nítrico. Entonces, más cacao, más óxido nítrico, más dilatados los vasos sanguíneos van a estar. Esto es uno de los efectos, si querés pensarlo, relacionados con la testosterona, tanto como el fenogreco y otros suplementos, que tienen un efecto, te diría, indirecto en la testosterona, porque lo que más hacen, y vamos a entrar en un tema un poco tabú, pero lo que más hacen estos vasodilatadores es favorecerme, por un lado, el deseo sexual y la libido, y por otro lado, favorecerme la erección. Entonces, no estimulan a la testosterona per se. Lo que hacen es permitirme a mí lograr hacer más actividades relacionadas por recuperación muscular o por actividad sexual con la estimulación de la testosterona. Bueno, por mi parte, la verdad que fue otro libro, vos sos muy joven, pero estaba el libro de Petete antes, ¿no? Por decir algo, no escuchaba y aprendí algo. Pero esto ya no es el libro, esto es la enciclopedia mundiales. Te quería agradecer mucho. ¿Y cómo hacen los oyentes para contactarse con vos? Contanos cómo se pueden comunicar. Bien, en principio yo ahora tengo un canal de YouTube que es el principal punto de versado de todo mi conocimiento, que es DR La Rosa, como Doctor La Rosa, donde tenés de todo, desde listas de reproducción de todo lo que te pregunte sobre ayuno intermitente, cómo corregir mi alimentación y entender un poco cómo encuentro la alimentación propia para mí sin comprar un discurso genérico que pueda hacer tal dieta, hasta cosas que tienen que ver con longevidad, biohacking y este tipo de procesos más novedosos, que tienen que ver con una buena calidad de vida futuro, principalmente. En este momento por proyectos personales más grandes que van a poder encontrarse en unos meses, pero de los cuales no puedo hablar ahora. Por proyectos así no estoy atendiendo, así que particularmente no hay manera de tener una consulta, pero sí hay manera de acceder a todo ese conocimiento que yo podía aplicar en un caso personal de manera gratuita. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros, Sebastián. Y bueno. Bueno, y te vamos a seguir en otros episodios porque la verdad que bueno, tu canal me lo escucho seguido, tomo nota, ¿no? Y por eso te invito. Tenemos un video juntos para los oyentes de esta radio, les contamos. Exacto. Dos videos juntos. Sí, 3 videos. Bueno, uno estuviste en la radio, directamente. Es verdad. Uh-huh. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, nos encontramos próximamente. Saludos para todos. Un abrazo. Buenas noches.